Hola a todos, es un gusto saludarles a través de este medio. El propósito de hacer este video es con el fin de llevar a cabo el mandato encomendado por nuestro Adón Yahshua HaMashiach. En Marcos 16:15 nos da esta ordenanza. Es por esta razón que todos los que creemos en el Mashiach Yahshua tomamos todas las herramientas a nuestro alcance para poder proclamar estas buenas noticias. Se preguntarán por qué utilizo el nombre de Yahshua. Es muy sencillo, porque este es su verdadero nombre, ya que él nació hebreo, tuvo un nombre hebreo, hablaba en hebreo y vivió como hebreo. Además, los nombres personales no se traducen. Y en el tema que vamos a ver el día de hoy es Biblia o Torah. ¿Cuál es el significado que verdaderamente deberíamos de usar? Vamos a ver primeramente el significado de la palabra Biblia. Esta palabra Biblia procede del griego y significa los libros. De hecho, Biblos fue el nombre que dieron los griegos a la ciudad fenicia de Gebal. Esto lo podemos ver en Ezequiel 27:9. Esta ciudad, situada a 40 kilómetros al norte de Beirut, en Líbano, era el lugar más importante para el tráfico de papiro traído de Egipto. Del griego pasó al latín y del latín a las lenguas occidentales como una palabra singular y femenina que designa la colección de los libros sagrados. Ahora, la palabra Torah significa instrucción o enseñanza. Estas dos palabras de instrucción y enseñanza definitivamente nada tienen que ver con la traducción de las Biblias, y ellos la traducen con la palabra ley. Está mal dicha la palabra ley. Más adelante vamos a ver esto, por qué no debe de ser ley. Ahora, esta palabra Torah proviene de una raíz hebrea llamada yará. Esta palabra yará tiene el significado de disparar o lanzar. Vamos a ver primero el significado de lanzar y disparar, que se relaciona con arco y flecha, con acertar en el blanco. Y esta es una de las funciones de la Torah o instrucción que Yahweh nos proveyó. La Torah es una ayuda para que el hombre acierte, dé en el blanco, para que su vida vaya bien dirigida en la dirección correcta, es decir, hacia los caminos de Yahweh. En términos hebreos, la raíz para pecado sería fallar, errar o equivocarse, lo cual conlleva con tomar la dirección incorrecta para tu vida, desviándonos de los caminos e instrucciones de Yahweh. Es decir, la palabra Torah, es por eso que Shaul o Pablo nos dice que el pecado es infringir la ley, es decir, la Torah. Bien, como acabamos de leer en 1 de Juan 3:4, todo aquel que continúa pecando está violando la Torah. En verdad, el pecado es transgresión a la Torah, a la misma instrucción dada por Yahweh. Por tanto, aquel que infringe la Torah no acierta a dar en el blanco con su vida, sino que se dirige hacia un camino incorrecto. Dirige su vida no bajo las instrucciones dadas por Yahweh, sino bajo otros criterios. Ahora veamos lo que dice el Salmo 119:1. Bien, como vimos en el punto anterior de la palabra, o lo que significa más bien la palabra yará, vimos que eran 3 puntos importantes. Ya vemos el primero, ahora vamos a ver el segundo punto, que también es importante. Y esto hace mención de hacer llover y ser regado, lo cual se relaciona con el agua, que es la fuente de toda vida y por tanto del crecimiento. Veamos qué dice Proverbios 13:14. Bien, como leímos en Proverbios 13:14, entonces vemos que la Torah es por tanto una fuente de vida que nos proporciona el crecimiento necesario en todos los sentidos, de manera que estemos en comunión con nuestro Creador. Y el punto número 3 sería entonces ver que la Torah enseña,
instruye y nos indica. Y este es el propósito principal de la Torá. Para esto fue que Yahweh se la reveló a su pueblo Israel, para enseñarle, instruirle e indicarle todo lo necesario, de forma que Israel pudiera cumplir con lo que Yahweh esperaba de su pueblo. Acompáñame a Deuteronomio 4:8 para comprobar esto. Como leímos en el versículo anterior, entonces así pues la Torá no es algo que debe ser visto solo de forma restrictiva. La Torá nos restringe cosas, pero no para oprimirnos, sino como una ley normativa cualquiera. Por ejemplo, nosotros tenemos leyes humanas, como por ejemplo vamos a poner la ley del tráfico. Esta ley del tráfico nos restringe cosas, pero son para nuestro bien, o sea que a la hora de conducir, si nos saltamos un semáforo en rojo, podemos causar un accidente, donde pueden morir personas, incluso nosotros mismos. Y entonces de la misma manera la Torá nos prohíbe ciertas cosas, pero son para nuestro bien, para que nosotros mismos no salgamos dañados. Veamos esto en Salmo 19:7. Bien, pues este salmo, pues yo creo que está muy claro, en donde dice que la Torá de Yahweh es perfecta. Hay mucha gente que rechaza esta Torá, que dice que esto nada más fue solamente para los judíos, que no es para la gente como lo llama la iglesia, ¿no? Que ellos ya no están bajo la ley sino bajo la gracia. Pero conforme a esto que hemos visto, podemos decir que la Torá es para instruirnos, enseñarnos e indicarnos la manera de dar en el blanco, de tomar la dirección correcta que nos haga cumplir el propósito de Yahweh para nuestras vidas, alcanzando la meta que Él nos tiene preparada, alcanzando a la vez el crecimiento y la madurez de nuestras vidas en todos los aspectos. En el contexto original hebreo y judío, Torá se relaciona directamente con las instrucciones dadas por el Eterno al pueblo de Israel en el monte Sinaí, a través de Moisés, quien según la tradición las aprendió, las recopiló y la transmitió de dos modos, uno escrito y otro oral. En este contexto se ve la Torá como algo bueno para el hombre, una enseñanza que le hace alcanzar a vivir plenamente dentro de los parámetros establecidos por el Eterno. Bien, como leímos en los salmos anteriores, que son salmos sacados de la Biblia Kadosh hebrea, ahí habla perfectamente de la Torá, no habla de ley. Ahora vamos a ver los errores del significado y la mala interpretación. Es importante conocer bien el significado de Torá, puesto que se ha traducido generalmente en nuestras versiones bíblicas como ley, lo cual lleva a malas interpretaciones que vienen apoyadas por doctrinas erróneas. La traducción de la palabra Torá como ley en nuestras Biblias viene desde la Septuaginta, donde se usaron las siguientes palabras griegas para traducir la palabra hebrea Torá. Bien, desde estas palabras griegas, después se tradujo a los diferentes idiomas, español, inglés, francés, portugués, etc. Así que cuando nosotros leemos nuestra Biblia, nos encontramos ley, no instrucción, lo cual nos da una idea diferente al significado original que hemos visto con anterioridad. De esta forma se ha contribuido a la interpretación errónea que el cristianismo ha hecho de la Torá, y que vamos a ver ahora más adelante. Debemos recordar que nuestras traducciones no están hechas desde el hebreo, sino desde el griego, y que se usaron palabras que no eran del todo adecuadas. En cuanto al significado que tenían las palabras hebreas que se tradujeron al griego, por tanto, si queremos entender bien el significado de palabras tan claves como la que nos ocupa, debemos ir al hebreo directamente para ver qué es lo que realmente nos dice allí. Veamos.
Bien, ¿se dan cuenta del error que nos han legado? Además, este error ha ayudado a sostener la mala interpretación del cristianismo acerca de la Torá. Desde que Justino Mártir enseñó que el convenio de Yahweh con Israel había caducado, el cristianismo ha interpretado que la ley, o sea, Torá, había caducado y que por tanto ya no era para los cristianos, que según esta enseñanza de Justino, ahora eran el nuevo pueblo de Yahweh. Con la venida del Mashiach, la ley caducó y se abrió el periodo o dispensación de la gracia. Esta interpretación, fruto del uso de elementos filosóficos griegos para interpretar las escrituras hebreas, encuentran un problema. Fíjense bien el siguiente versículo, que es muy importante porque las palabras que a continuación vamos a leer son del mismísimo Yahshua, y esto se encuentra en Mateo 5 del 17 al 19. Vamos a verlo. Bien, estos versículos que acabamos de leer en Mateo tienen dos puntos sumamente muy importantes. Voy a resaltar el primero. Fíjense cómo empieza el versículo 17 de Mateo 5. Las dos primeras palabras dice: no piensen. O sea, aquí Yahshua claramente nos está diciendo, o sea, ni por un momento te imagines, ni pienses, no creas, no añadas, no digas nada. Esto es lo que quiere decir estas dos primeras palabras, porque dice: no pienses o no piensen que he venido a abolir la Torá. O sea, aquí claramente nos está diciendo, ni nos imaginemos siquiera que Él vino a abolir la Torá, ni a los profetas. No he venido, dice, no a abolir, sino a completar. O sea, ya con esto y con estas palabras que Yahshua está diciendo, dan al traste con la enseñanza de que con la venida del Mashiach la Torá caducó. Pero tristemente en nuestros días el daño ya está hecho y el cristianismo en general ha adquirido una visión negativa de la Torá, viendo la Torá bajo una mente occidental que es fruto del helenismo griego, como algo restrictivo, no como una instrucción, normativa buena para el hombre, sino como una ley que esclaviza, que ata litúrgicamente, que te oprime y no deja que se ande en libertad, entendiendo libertad por andar sin restricciones como uno quiera y no bajo una serie de normas establecidas por Yahweh. Todo esto ha dado como fruto una postura y visión erróneas hacia los mandamientos por parte del cristianismo, que se siente exento de cumplir los mandamientos y de enseñarlos. Pero las palabras de Yahshua que hemos visto anteriormente son claras al respecto. Cualquiera pues que anule uno solo de estos mandamientos, aun de los más pequeños, y así lo enseñe a otros, será llamado muy pequeño en el reino de los cielos. Pero cualquiera que los guarde y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. El cristianismo sustenta esta idea de que Yahshua terminó con la Torá en base a una mala interpretación de las palabras de Shaul, de Pablo. Hay otras cuestiones que también la iglesia cristiana, y con esto nos pudiéramos dar cuenta más con toda claridad, de que por ejemplo ellos dicen que no hay que guardar el Shabbat. Ahí tienen ellos también una mala interpretación. Ellos creen que el Shabbat es sábado, y no. Shabbat significa día de reposo, no como ellos conocen el día sábado. Entonces, si los 10 mandamientos son 10, o las 10 palabras, entonces ellos nada más toman en cuenta 9, y el cuarto, que es el de guardar el Shabbat, no lo toman en cuenta. Entonces aquí con toda claridad está diciendo que si ellos enseñan o quitan un pequeño mandamiento,
ellos serán llamados pequeños en el reino de los cielos. Entonces, o se cumplen los 10 mandamientos o se cumplen, porque no hay de otra. No son 9, son 10. Entonces vamos a ver a continuación en qué tienen ellos ese sustento para decir que con la llegada de Yahshua HaMashiach la Torah dejó de ser, o lo que ellos le llaman la ley. Vamos a ver en qué sustentan esto. Está en Romanos 10:4. Vimos aquí en Romanos, en 10:4, en la versión de Reina Valera, lo que dice, pero notemos aquí la palabra fin, el fin de la ley. En estas palabras de Shaul o Pablo, los padres griegos de la iglesia cristiana vieron el argumento perfecto para justificar por medio de la escritura su idea de que con Yahshua había finalizado la ley, la Torá. Pero a priori esto contradice las palabras de Yahshua que hemos visto en Mateo, lo cual no puede ser. Es decir, Yahshua no va a decir una cosa y luego Shaul o Pablo otra que lo contradiga. Por tanto, nos encontramos ante algún tipo de error. El error es que la palabra que se utiliza para traducir fin es la palabra griega telos, que significa meta, objetivo o propósito. Vamos a ver el hebreo original para que nos demos cuenta cómo una palabra sí puede cambiar todo el contexto. Vamos a verlo. Bien, como vimos en el versículo de la traducción Kadosh hebrea, vemos que dice claramente meta, o sea, la meta, no el fin de la Torah o de la ley, como le gusten llamar. Esta mala traducción y la mala interpretación es el fruto de manipular la escritura para fines doctrinales, para apoyar doctrinas que de otra forma no tendrían cabida dentro de la escritura. Podemos comprobar esto con un ejemplo. Como vimos en el texto anterior, cómo el Eterno le habla a Josué y le insta a cumplir, a seguir, a hablar, a meditar y hacer todo lo escrito en la Torá para que prospere y tenga éxito en su camino. Es lo mismo que nos dice a nosotros, o lo que es lo mismo en nuestro diario vivir. ¿Por qué? Pues porque de esta manera andaríamos diariamente en los caminos de Yahweh, bajo las instrucciones correctas, ya que ¿quién conoce mejor la obra sino aquel que la creó? Yahweh mismo. Tenemos también las palabras de Shaul, que nos muestran cómo la función primordial de la escritura, o sea de la Torá, es ni más ni menos que instruir y capacitar al hombre para aquello a lo cual ha sido llamado por su creador. Bueno, y con esto yo creo que pues terminamos este tema, y podemos ver de esta manera que el significado prioritario de Torah es instrucción, enseñanza, que nos hace acertar a dar en la diana, en el blanco que Yahweh nos ha puesto, creciendo y madurando como personas y espiritualmente también. Pero nunca debemos apreciar como correcto el término ley, que enseguida conecta nuestra mente occidental con algo que nos restringe y nos oprime, lo cual es incorrecto, ya que la Torah nos acerca a Yahweh y sus caminos. Yo quisiera tomar este tiempo pues para decirles que si ustedes gustan, todo aquel que guste tener este estudio en formato PDF, pues con mucho gusto yo se los hago llegar. Solo envíenme su mail para que yo les haga llegar este estudio, y bueno, pues yo trataré de seguir subiendo un video cada semana. Pues esto sería todo en este primer video. Es el primero que hago, entonces bueno, pues me encontraba un poco nervioso, verdad, pero pues esperemos que pues con la guía de nuestro Abba, de nuestro Padre Eterno,
pues podamos seguir continuando con esta obra que Él nos ha encomendado. Pues lo único que termino para decirles es que Yahweh les bendiga, y seguiremos aquí en esta página llevando más videos para todos ustedes con todo nuestro corazón, con todo nuestro amor. Yahweh les bendiga.